aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía.
Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el mundo voy, predicando y alabando a Cristo. ¿Quién lo seguirá? Eso no lo sé. Al mirar cómo Él te ofrece paz, salvación y vida eterna, ven a Él hoy mismo, porque mañana será demasiado tarde. Tienes que cambiar de vida, tienes que rendirte a Él. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede para que juntos sigamos siendo edificados en su palabra. Oremos. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso. En esta mañana, Señor, agradecidos una vez más, como cada día, Señor. No cesamos de agradecerte porque tu gracia es abundante, Dios mío. Tu gracia se renueva cada mañana, Señor. Es como nacer de nuevo cada día, Señor amado. Es porque tu gracia se extiende cada día y podemos nosotros disfrutar de tu amor, de tu misericordia. Podemos disfrutar, Señor, del abrigo, de la protección, de todo lo que tú brindas a tus hijos, Señor. Como Dios eterno, como Creador, como Padre, como Dueño de nuestras vidas. Señor, agradecidos estamos una vez más por esta nueva mañana, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, por este nuevo privilegio que nos concede, Señor, de poder acercarnos a ti y poder ser edificados en tu palabra que ilumina nuestro camino, tu palabra que ilumina nuestros pasos, tu palabra que nos guía, tu palabra que nos da la vida, nos limpia, nos purifica y podemos cada día crecer, podemos cada día aprender, podemos cada día entender, Señor, ser exhortados, ser corregidos, ser enseñados, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Y en esta mañana nos exponemos nuestras vidas ante ti, Señor. Gracias por tu misericordia. Bendito eres. Háblanos en esta mañana. Estamos dispuestos a oír tu voz, Señor, y que cada día, Señor, no solamente seamos oidores o lectores de tu palabra, sino que también seamos hacedores de tu palabra, Dios mío. Sea tu nombre glorificado en esta mañana en todo lo que hagamos. Bendito es tu nombre, Señor. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Dios, estimados hermanos, por este nuevo día, ¿verdad? El día de ayer estuvimos meditando en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Estuvimos viendo, culminando este capítulo en donde vimos cómo Jesús fue entregado
por uno de sus discípulos, ¿no? Aunque el Señor dijo que esto ya estuvo escrito y planificado, sin embargo, quien lo hizo va a ser juzgado porque tenía responsabilidad, ¿no? De culpa en lo que estaba haciendo o lo que había hecho. Y el Señor expresa de que bueno le hubiese sido a este hombre no nacer, ¿no? Que habiendo nacido y tenga que entregar al Hijo de Dios, ¿no? Es una situación bastante lamentable la de su discípulo, uno de sus 12 discípulos, uno de los hombres con quien caminó, que caminó con Jesús, que experimentó, gozó de la gloria, de la gracia, de la misericordia y de los favores, del poder de Dios también. Fue usado Judas para predicar el Evangelio, fue usado para hacer milagros, fue usado para diversas ocasiones, ¿no? Pudo ser testigo y también se produjeron señales y milagros a través de él. Sin embargo, como ya hemos estado refiriendo, pues el hacer milagros, el predicar incluso el Evangelio, no es una garantía total de que uno ya haya nacido de nuevo, a menos que no haya arrepentimiento. Entonces simplemente es un hombre por el cual, bueno, Dios usa o Dios permite que sucedan cosas, ¿no? Como lo existen hoy en día. Por eso es que muchas veces, si nosotros no tenemos este conocimiento, fácilmente podríamos ser arrastrados, fácilmente podríamos ser engañados por hombres falsos que obran con milagros, con señales, ¿no? Pero sin embargo, eso no quiere decir de que ellos ya sean verdaderos hombres de Dios, ¿no? Hay quienes predican el Evangelio y el Señor los usa en circunstancias para sanar, para liberar, pero lo más esencial es que sean hombres nacidos de nuevo. Y pues la Biblia nos enseña que por los frutos nosotros conoceremos a estas personas. Debemos tener bastante cuidado y tenemos que discernir los espíritus, nos enseña el apóstol Pablo. En los primeros versículos del capítulo 26 vemos cómo este hombre Judas acuerda con los sacerdotes, con los principales ancianos, con los líderes de ese tiempo para poder entregar al Señor, ¿no? Entonces, luego vemos que Jesús ingresa a Betania, en la casa de un tal Simón el leproso. Allí es ungido por María, la hermana de Lázaro, ¿no? Es ungido con un perfume bastante caro, de gran precio, y el Señor hace referencia de que ella lo está preparando para la sepultura, ya que, como dijimos, no iba a haber tiempo para que el Señor Jesucristo sea sepultado adecuadamente, como se acostumbraba a sepultar a los muertos en la cultura judía, ¿verdad? Entonces, sobre la marcha Jesús fue sepultado. Sin embargo, ya él había sido ungido para su sepultura en esta ocasión, días antes de ser crucificado. Luego vimos cómo el Señor instituye la cena, la mesa del Señor, en donde participamos del pan, participamos de la copa, y la que el Señor dijo que cada vez que lo hagamos recordando el sacrificio de cómo su cuerpo fue partido, molido por nuestros pecados, y su sangre que establece un nuevo pacto, ¿no? La sangre que es derramada para remisión de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Luego también vimos cómo Pedro, o mejor dicho Jesús, le anuncia a Pedro que lo iba a negar. Y Pedro dijo: Señor, aunque tenga que morir, si es posible, yo nunca te voy a negar. Pero lamentablemente eso no sucedió así. Y el día de ayer vimos cómo Jesús llega a Getsemaní, al huerto Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite,
¿no? Esto es en el Monte de los Olivos. Olivos son árboles que producen las olivas o las aceitunas, de las cuales se produce la famosa o el famoso aceite de oliva, ¿verdad? Entonces es probable que en este lugar se producía este aceite para abastecer toda la zona, ¿no? Es allí donde Jesús va a orar. Él siempre iba a este lugar a orar en el Monte de los Olivos. Era un lugar especial para él, ¿no? Sabemos también por el estudio escatológico que el Señor, cuando regrese, va a llegar a ese mismo lugar, al Monte de los Olivos. Bueno, algo de especial tiene este lugar, ¿verdad? Y bueno, Jesús toma a Pedro y a Juan y Jacobo y los lleva más allá, aparte de los 9 que quedaron en un lugar. Se va a orar y le dice a sus discípulos, ¿no? Les cuenta algo bastante íntimo, algo bastante personal. Jesús le dice a los 3, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, ayúdenme a orar, ¿no? Imagínense, es como pusimos este ejemplo. Nosotros conocemos a una persona de las cuales nosotros consideramos que esa persona está o tiene un cargo alto, mayor, y en las cuales nosotros podríamos siempre estar diciendo y pensando, y siempre va a ser así, que esta persona de repente cuenta, tiene ese privilegio de estar ejerciendo un cargo, llámese un pastor, llámese un líder, llámese un obispo, y nosotros seamos simplemente laicos, y en la que esa persona, ¿no?, venga a nosotros y nos diga, necesito que ores por mí. Cuando lo normal sería al revés, ¿verdad? Que nosotros le pidamos oración a esa persona, que ore por nosotros, pero que esa persona venga a pedirnos que oremos por ellos, ¿no? Entonces, humanamente así hablando, es lo que sucede aquí, es que Jesús, pues siendo el Hijo de Dios, siendo el Maestro, siendo el Mesías, se acerque a Pedro, a Juan y a Jacobo y les diga, ¿saben qué, chicos? Necesito que oren por mí, porque estoy pasando por un momento muy triste, estoy muy acongojado hasta la muerte. Quédense aquí y velen por mí, oren por mí. Y él se va un poco más adelante y empieza a orar, ¿no? Y vemos que aquí es donde empieza la lucha. Definitivamente aquí es donde gana la batalla el Señor Jesucristo, porque en su carne quería desistir de todo lo que se venía, y comparamos esta copa que él refiere, diciéndole al Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, ¿no? Y pusimos un ejemplo como un vaso de agua turbia, sucia, amarillenta, que nadie se atrevería a tomar de ese vaso de agua. Sin embargo, la copa del Señor estaba lleno de más inmundicia. ¿Por qué? Porque estaba llena de todo el pecado de la humanidad y de toda la aflicción que tenía que cargar sobre sus hombros dentro de unas horas. Ya dentro de unas horas él iba a ser entregado. Hasta en 3 ocasiones el Señor hace esta oración, pero gracias a la infinita misericordia del Señor es que no desistió. Él siguió adelante obediente hasta la muerte, porque de lo contrario nosotros no hubiésemos alcanzado la salvación, o no nos hubiese alcanzado la salvación. Luego vimos que Jesús es arrestado, viene Judas y le da un beso. Sarcásticamente o burlonamente él se acerca y le dice, salve, maestro, y le da un beso. Y de esa manera identifica a Jesús ante sus opresores, y ellos lo prendieron. Vemos que Pedro aquí trata de defender al Señor, y el Señor le dice, no es necesario que me defiendas, porque yo simplemente puedo orar a mi Padre y Él enviaría más de 12 legiones de ángeles, ¿no? Y vimos que una legión está compuesta por 6.000 soldados. Entonces estamos hablando, si enviara 12 legiones, estamos hablando de 72.000 ángeles. Pero el Señor dice, más de 12 legiones. O sea, el Señor no necesita la defensa de nadie, no necesita
la protección de nadie de nosotros. Él tranquilamente podía defenderse de todas estas agresiones, pero él decidió entregar su vida para que nosotros pudiésemos ser salvos. Luego Jesús es llevado ante el concilio y es allí donde Pedro lo niega por 3 veces, ¿no? Estando en el patio del sacerdote Caifás, reconocen a Pedro en 3 ocasiones y Pedro niega al Señor. Al final, estimados hermanos, no solamente fue Judas el traidor. Si bien es cierto, Judas entregó al Señor, pero aquí Pedro también traiciona al Señor negándolo 3 veces. Y no solamente Pedro, también los demás discípulos traicionan al Señor abandonándolo en este momento crucial. Entonces, lamentablemente, todos llegaron a negar al Señor. El día de hoy vamos a meditar en el capítulo 27 y vamos a meditar en los versículos del 1 al 31 y vamos a ver lo que en estos episodios acontece con nuestro Señor Jesucristo. Leemos entonces en Mateo capítulo 27. Dice la palabra de la siguiente manera. Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Versículo 3. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: ¿no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas? Porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pilato interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte?
¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincado las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiendo, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Me hace temblar, que esto tu presencia, que al manifestarse. Bien, estamos llegando a la hora, ¿no? A la hora en que el Señor está siendo o va a ser sentenciado. Había pasado toda la noche, desde la noche anterior, cenando con sus discípulos, participando o celebrando la Pascua, el inicio de la Pascua, de la fiesta de la Pascua. Luego Judas se retira de la mesa y se va al encuentro de las personas con quienes había acordado para entregar al Maestro. Jesús va con sus discípulos al monte de los Olivos, al huerto Getsemaní, para orar allí y afrontar el momento más difícil de su vida. Tan difícil que hasta sudó sangre. Y en ese momento llega la turba, enviados, contratados por los sumos sacerdotes. Ellos no se mancharon las manos, ellos mandaron, supuestamente, no se mancharon las manos, mandaron a gente a prender a Jesús juntamente con Judas. Lo llevan al pretorio, lo llevan a la casa del sumo sacerdote, Caifás, y allí es donde Pedro lo niega. Y pues pasaron toda la noche. Miren, imagínense todo este periplo del Señor Jesucristo, en donde no descansó, no durmió. La pasó toda la noche en vela, despierto, y no solamente despierto, sino en las peores condiciones. Apresado, arrestado, siendo injuriado, siendo blasfemado, siendo insultado. Y pues los judíos, los ancianos, pues se estaban dando cuenta, o mejor dicho, ellos ya sabían, sin embargo no querían aceptar, que estaban tratando con el Hijo de Dios, que estaban injuriando al Hijo de Dios, de tal modo de que ellos no podían hacer nada a menos que haya una sentencia oficial, ¿no?
Y como el Imperio Romano era el que decidía las cosas en cuanto a sentencia, en cuanto a muertes, y los judíos pues supuestamente no podían ejercer sentencia o sentenciar a muerte a nadie porque precisamente estaban en días de fiesta en donde tenía que evitarse todas esas cosas. Entonces esperaron la mañana, esperaron que todo, es como decir en estos tiempos, esperaron que las oficinas del juzgado abran, ¿no? Para que puedan empezar la sentencia, empezar la acusación oficialmente. El versículo 1 dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Tenían que decidir cómo acusar a Jesús para que Poncio Pilato, que era el gobernador que en ese tiempo estaba ahí en Jerusalén, pueda dictaminar la sentencia oficial. Pero para esto tenían que presentar una acusación que sea viable para que los romanos sentencien. Entonces, la acusación fue que dijeron que Jesús había hablado en contra del gobierno romano, diciendo que no se debía pagar impuestos al César, sabiendo que eso fue todo lo contrario, ¿verdad? Jesús, al contrario, dijo, den al César lo que es del César. Otra acusación, que Jesús estaba causando revueltas contra el imperio, cuando también eso fue todo lo contrario. Y otra acusación que presentaron contra Jesús fue que él se declaró rey, siendo el rey soberano en ese imperio, el César. Entonces, esto sí podía validar, porque si iban diciendo, él ha dicho que es el Mesías y nosotros no creemos que es el Mesías, bueno, eso no iba a ser viable para los romanos. Eso, incluso le dijeron, miren, eso es asunto de ustedes. Ustedes juzguenlo según sus leyes, según sus creencias, según sus doctrinas. A nosotros no nos vengan con eso. Tenían que presentar acusaciones en contra del Imperio Romano. Y como Jesús nunca había hecho nada de eso, prácticamente lo injuriaron, levantaron falso testimonio para que puedan acusar a Jesús. En el versículo 3 nos narra Mateo la muerte de Judas. Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. Miren, él darse cuenta de lo que recién estaba dándose cuenta de lo que había hecho. Va a devolver arrepentido las 30 monedas de plata que recibió a los principales sacerdotes. Y él ingresa a este lugar donde estaban los sacerdotes, en donde él no tenía que entrar allí, pero desesperado ingresó, ¿no?, a devolver, y él dice, he pecado entregando sangre inocente, ¿no? Miren cómo Judas reconoce qué es lo que había hecho. Pero vamos a ver que esto no es un arrepentimiento. Esto es un simple remordimiento, porque el arrepentimiento, hermanos, lleva a la persona a pedir perdón. Sin embargo, Judas reconoce que había faltado, reconoce que había entregado sangre inocente, reconoce que había traicionado a su maestro, sin embargo nunca va a pedir perdón. Miren, él se acerca donde estaban los sacerdotes y los judíos, y Jesús estaba en el patio. O sea, tuvo que haber pasado cerca de Jesús. Y como comentó el pastor Feliciano Ruiz cuando enseñó esta parte del Evangelio, Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse en ese momento. Tuvo la oportunidad de acercarse al maestro y decirle, maestro, perdóname por lo que yo hice. Lo tenía ahí cerca, ¿no? Sin embargo, no fue a pedir perdón. Se sintió mal, se sintió pésimo, culpable de lo que había hecho. Pero teniendo a Jesús allí frente a él, cerca a él, no se acercó a pedirle perdón. Entonces él dice, he pecado entregando sangre inocente. Y los sacerdotes le dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú, es tu problema. Y Judas arrojó las piezas de plata en el templo y salió y se fue y se ahorcó. Miren cómo terminó este hombre. En vez de arrepentirse, en vez de pedir perdón, en vez de
al haber reconocido su falta y pedir perdón, él determinó ejecutar algo que solamente le corresponde al Señor, a Dios. Dios es el dueño de nuestras vidas. Él determina cuándo nosotros morir, cuándo nosotros vivir. Sin embargo, aquí Judas se atribuyó a actuar como Dios al quitarse la vida, al tomar su vida en sus propias manos y decidir quitársela. Eso es una decisión que le atribuye, que le compete solamente a Dios. Pero cuando lamentablemente vemos a personas que se suicidan, que determinan quitarse la vida, están usurpando una decisión que le corresponde solamente a Dios. Y lamentablemente ese es un pecado gravísimo ante los ojos del Señor. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Miren, ese dinero lo sacaron de allí, ¿no? De allí. Porque es precio de sangre. Ellos reconocen también que lo que habían hecho estaba mal. Y ese dinero dijeron ellos, no es lícito, no corresponde, no debemos volver al tesoro de las ofrendas. Hicieron las consultas pertinentes y con ese dinero compraron el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. Comentaba el pastor Feliciano Ruiz que 30 monedas de plata, hermanos, no era una gran cantidad de dinero. Con 30 monedas de plata no alcanzaba para comprar un campo o para comprar un terreno. Un terreno costaba mucho más en ese tiempo, sino que lo pusieron como parte de ese dinero para comprar este campo de sangre. Y así se cumple lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según el precio puesto por los hijos de Israel. Esta profecía en sí es una profecía de Jeremías, pero Mateo menciona a Jeremías porque está dentro de las profecías de los profetas que según la recopilación de textos proféticos que tenían en ese tiempo, esta recopilación empezaba con Jeremías, con las profecías de Jeremías, ¿no? Entonces, por eso es que Mateo probablemente menciona a Jeremías, cuando en realidad esa profecía específicamente la dio Zacarías, otro profeta. Pero aquí estamos viendo el cumplimiento de las profecías, que por el precio con el precio de ese dinero, ¿no? de las 30 monedas de plata, se compró esta tierra para el campo de sangre. Y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor, es lo que dice el profeta. Luego vemos a Pilato interrogando a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Recuerden que ya lo llevan porque tenía que haber una sentencia romana, ¿no? Además, el Señor Jesucristo había profetizado. Él dijo que iba a morir crucificado. Las profecías también siglos atrás mencionan acerca de cómo iba a morir el Mesías, pero específicamente Jesucristo detalla, y ya lo hemos leído hasta en 3 oportunidades, que el Señor le advierte a sus discípulos, y específicamente está en el capítulo 20, si no me equivoco, que donde el Señor le dice a sus discípulos que iba a ser arrestado, que iba a ser insultado, que iba a ser flagelado, iba a ser crucificado y luego iba a resucitar al tercer día, ¿no? Entonces ya estaba profetizado cómo iba a morir Jesús. Entonces, para eso se necesitaba que la crucifixión era una sentencia romana, no era una sentencia judía. Los judíos no tenían esa facultad de crucificar a las personas. Según la ley, si encontraban delito de muerte, culpable de muerte, si declaraban culpable de muerte a alguien dentro del pueblo judío, la sentencia de muerte se ejecutaba apedreándolo, ¿no? Entonces, los judíos, a lo mucho, en cumplimiento de la ley, deberían haber apedreado a Jesús, matarlo a pedradas. Pero
como estaba escrito que iba a morir crucificado, entonces todo estaba diseñado para que los romanos den la sentencia final a Jesucristo. Es por eso que ahora vemos a Jesús delante de Pilato. Estaba delante del gobernador. Y él le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Es cierto lo que dicen? Ellos te están acusando porque dice que eres el rey de los judíos. Y Jesús les dice, bueno, tú lo has dicho. Tú lo dices. Miren, aquí vamos a lo largo de estos siguientes versículos, vamos a darnos cuenta de que Jesús aquí simplemente, si va a decir algo, va a decir algo puntual y algo que no va a contradecir, ni va a provocar discusión, ni va a provocar reacciones, o mejor dicho, él no va a reaccionar a lo que se le dice, sino simplemente va a dar fe a lo que se dice. El gobernador le dice, mira, están diciendo que tú eres el rey de los judíos, ¿es cierto eso? Y Jesús simplemente le dice, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. O sea, a las acusaciones, ¿qué acusaciones? Ya habíamos referido. No lo dice aquí Mateo, pero está registrado en los otros evangelios. ¿Cuáles eran las acusaciones? Pues mintieron, diciendo, él ha dicho que no se debe pagar impuesto al César. Él ha dicho que es el rey, siendo tú el César, siendo el César el rey soberano. Él ha dicho, o está incitando al pueblo a levantarse en contra de los romanos, en contra del imperio romano. Cuando en el Sermón del Monte, ya lo hemos leído, hermanos, en los primeros capítulos de este evangelio, él enseña, decíamos, en una de sus enseñanzas, dice, si alguien, haciendo referencia a un soldado romano, te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Recordando un poquito, los soldados romanos de repente tenían que llevar una carga, y ellos, por no querer cargar, ellos se daban la facultad, eran el imperio, estaban dominando, cogían a un judío, hey, ven tú, lleva esta carga aquí a 1 milla conmigo. El soldado, por no cargar esa milla, cogía a cualquier judío que se le cruzaba en el camino y decía, hey tú, ven, y lo obligaba a llevar la carga. Y miren, supuestamente la rebelión que están acusándole aquí a Jesús. Jesús enseña, si un soldado hace eso, te dice, te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Dónde hay revuelta aquí? ¿Dónde hay rebelión? ¿Dónde hay resistencia? Cuando Jesús está enseñando lo contrario. Le dice, haz la carga, el trayecto que te está obligando, y haz una segunda distancia o una segunda milla para servirle. Porque la primera lo estás haciendo por obligación. La segunda ya lo haces por servir. Porque nosotros somos llamados a servir. ¿Eso es rebelión? ¿Eso es revuelta? Para nada. Pero sin embargo a Jesús lo acusaron de que estaba incitando al pueblo a que se rebele contra los romanos. Y Pilato, frente a esas acusaciones, le dice, mira, y todo lo que te están acusando estos, los sacerdotes, tu propia gente, los ancianos te están diciendo todo esto de ti. ¿Tú qué dices? Defiéndete. Como decía el pastor Rubén Ruiz también, que enseñó esta parte del Evangelio. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de Jesús? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Por eso que pongo en cuestión un poquito, hermanos, la actitud. Están pasando en las redes en estos días de un predicador que está en cierto pueblo predicando, y viene un hombre con un palo a prohibirle que predique y le está golpeando. Y la reacción de este predicador,
bueno, lo pongo en cuestión, ¿no? ¿Así hubiese reaccionado el Señor Jesucristo? No sé si ustedes han visto el video, en donde le dice, tú eres el hijo del diablo, que por aquí al Señor Jesús le hicieron peores cosas, pero estaba ahí, ¿no? Y aquí a Jesús lo habían flagelado, hermanos. A Jesús lo estaban insultando, estaban injuriando y lo estaban acusando falsamente. Pero el Señor, como cordero mudo delante de sus trasquiladores, decía Isaías, ¿verdad? Fue llevado al matadero. No emitió ni una sola palabra. Entonces, los principales sacerdotes te están acusando. ¿Tú qué dices? ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra. De tal manera que el gobernador decía, wow, qué hombre, qué admirable. O sea, yo hace rato ya hubiese reaccionado, me hubiese defendido, los hubiese reprendido, hijos del diablo. ¿No? Pero no. Soportó el dolor. Se tragó el dolor. Se tragó la humillación. Y eso es lo que nos está enseñando el Señor a nosotros. Si te dan una cachetada en una mejilla, entrega la otra. Y no digas nada. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros al menor insulto, hermanos? A la menor difamación. Dicen algo en contra de nosotros y nosotros, no, esto no se va a quedar así. No, yo lo voy a denunciar. Y es lamentable, hermanos, ver que, por ejemplo, se ha escuchado por ejemplo, de policías, ¿no? Que están en una comisaría y ellos hablan y dicen, oye, han venido dos personas de aquí a acusar el uno a la otra. Y se han dicho de todo. Bueno, eso es normal. Acá siempre vienen así a pelearse, a acusarse el uno al otro. Pero ¿saben qué? Eran hermanitos. Y de la iglesia de acá a la vuelta. ¿Ah? Eso es lo triste, hermanos. Eso es lo triste, que haya pleitos judiciales. Que hayan pleitos, hermanos, familiares. Haya pleitos hasta vecinales. Que haya, por ejemplo, manifestaciones que van con palo, con cacerolas, ¿no? ¿Se acuerdan los famosos cacerolazos hace unos meses? ¿No? Y cristianos. Oye, mira el hermano. Oye, ese no es pastor de esta iglesia. Mira, está ahí levantando a la gente. Eso nos enseña el Señor. Mira, aquí estamos viendo al Señor que le están haciendo cosas peores. ¿Qué te dijeron? ¿Te insultaron? ¿Levantaron un falso testimonio contra ti? Y el pastor Rubén Ruiz hacía recordar unas palabras del predicador Charles Spurgeon. Si te sientes mal, si alguien habló mal de ti, si alguien habla mal de ti, no te sientas mal, porque tú eres peor de lo que han hablado de ti. O sea, porque hicieron algo contra nosotros, nos indignamos, como diciendo, no, yo no merezco que hablen eso de mí, yo no merezco que me pase esto, ¿por qué a mí? Hermanos, nosotros merecemos cosas peores, somos pecadores delante del Señor. El Señor Jesús aquí cayó. Con ese silencio, hermanos, decía mucho más que reaccionar, que decirle al que te agrede, oye, hijo del diablo, vas a sufrir en el infierno. Si nos quedamos callados, hermanos, vamos a decir más. Y lógicamente es fácil decirlo, ¿no?
Sí, lo reconozco, es fácil decirlo. En el momento donde las papas queman, decía mi padre, ahí se ve. Pero tenemos que tener en cuenta esto, hermano, tenemos que tener presente en nuestro pensamiento cómo reaccionaría el Señor Jesucristo si, por ejemplo, te insultaron. Y ahí tú te sientes ahí mal, te sientes indignado y vas y tienes que tomar acciones. Muy bien, antes de tomar acciones, respira profundamente, respiremos profundamente, y me voy a incluir. Respiremos profundamente y pensemos, ¿cómo reaccionarías, Señor Jesús, en este momento? Y de seguro que inmediatamente el Señor Jesús nos va a hacer recordar esta parte de su vida. ¿Te acuerdas cuando yo estuve frente a los ancianos que me acusaban? ¿Te acuerdas que cuando vino Judas a darme un beso, yo sabía que venía a entregarme con ese beso? Y yo le dije, amigo. No le dije, oye, ¿qué te has creído tú? ¿Por qué te atreves a... Si yo te di toda mi confianza, si yo confié en ti, yo caminé contigo, ¿cómo te atreves a hacerme eso? ¿Salieron esas palabras? No. Le dijo a Judas, amigo, con un beso vienes a entregarme. Al que lo estaba flagelando, al que lo estaba clavando en la cruz, mirándolo y mirando al cielo, ¿qué dijo el Señor? Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso nos haría recordar el Señor si preguntamos en ese momento, antes de actuar frente a una afrenta, frente a un insulto, frente a una difamación, frente a una humillación que alguien nos haga pública o privadamente, nosotros diríamos, Señor, me siento mal, ¿no? Hace poco un joven me decía, hermano, tengo tantas preguntas en mi cabeza por todo lo que me están haciendo. Bueno, entre esas preguntas, hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionaría el Señor en tu lugar? Y aquí está la respuesta. ¿No vas a hablar? Mira todo lo que están hablando de ti, mira todo lo que te están diciendo. Y Jesús no respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se quedó maravillado de todo lo que estaba pasando. Versículo 15. No nos va a alcanzar, creo, el tiempo. Ahora bien, en el día de la fiesta se acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Y reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y porque sabía que por envidia le habían entregado. Y él estaba sentado en el tribunal, cuando de pronto su mujer viene, ¿no? O lo mandó decir, mira, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. No se sabe más de esta mujer, solamente esto. Ella reconoce que Jesús es justo. Le dice, no tengas nada que ver con ese justo. Ojalá esto le haya servido a esta mujer para arrepentirse también. Porque aquí vemos un reconocimiento. No tengas nada que ver, no le hagas nada a este justo. Porque el Espíritu Santo ha tratado conmigo toda la noche. Y así el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. ¿Por qué nosotros hemos venido a arrepentirnos delante del Señor? Porque por iniciativa, porque nosotros hemos reconocido que somos pecadores y porque necesitamos al Señor. No, mi hermano.
quienes nos hemos arrepentido delante del Señor, el Espíritu Santo ha tratado con nosotros duramente previamente. Ha tratado duro previamente con nosotros. Que nos ha conmovido, que nos ha ablandado el corazón, que nos ha hecho ver cuán pecadores somos delante del Señor. ¿Mm? Y eso ha estado pasando probablemente con esta mujer. Toda la noche dice, he padecido mucho en sueños a causa de él. Y reconoce que Jesús es justo. Él es justo. No tengas nada que ver. Él es justo. Reconoció. Decía el pastor Rubén, hacía una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el justo, tal como esta mujer lo reconoció? ¿O sigues pensando de que a quién le mandó decir que es el Mesías? ¿Quién le mandó a hablar? Si era un hombre como común y corriente. Si es un profeta más, como algunos dicen. ¿Mm? ¿O es Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que vino a quitar nuestros pecados y a librarnos de toda condenación? Y que gracias a que se quedó callado y soportó el oprobio, la humillación, el escarnio, los insultos, el maltrato, soportó la flagelación, soportó esa corona de espinas en su cabeza, soportó que sus discípulos lo abandonaran, soportó que Judas lo traicionara, soportó que Pedro lo negara, soportó esos clavos en la cruz, soportó toda esa agonía para que yo fuese salvo, para que yo alcance la redención, para que yo sea librado de la muerte eterna. Ese es Jesús para mí, el Cordero de Dios, que fue inmolado, que derramó su sangre para lavarme de mis pecados. Ese es Jesús para mí. ¿Quién es Jesús para ti? Él es mi Salvador. Es mi Redentor. Como aquellos esclavos que eran vendidos en las plazas públicas y que por lo general eran exhibidos y venían los compradores de esclavos y escogían entre todos. Y nadie me escogía a mí, porque no era el mejor esclavo quizás. Había esclavos más fuertes, había esclavos más saludables. Y yo en mi condición, tal vez nadie se iba a fijar en mí. Y venían los compradores y decían, yo quiero este esclavo. ¿Cuánto? Tanto, me lo llevo porque quiero que trabaje en mis barracas, o quiero que trabaje en tal lugar, o quiero que me sea útil para esto. Compraban los esclavos para seguir siendo esclavos. Pasaban de un amo a otro para seguir siendo esclavos. Pero de pronto viene un comprador y entre todos los esclavos me miró con ojos de amor y preguntó, ¿cuánto quieres por este esclavo? Y tal vez el esclavero o el esclavizador diría,
pero hay mejores esclavos. No, yo quiero a él. Quiero comprar a este esclavo. Ah, bueno, vale tanto. Yo pago por él. Y me compró. Y una vez que me compró me dijo, ahora ya no vas a ser esclavo. Ahora eres libre. Ese es Jesús para mí, mi libertador. Me liberó del pecado. Me liberó de la muerte. ¿Quién es Jesús para ti? Ese Jesús que se quedó callado frente a todas las afrentas, a todos los insultos, dándome ejemplo de cómo reaccionar, de cómo responder a las agresiones, a los insultos, a las humillaciones. ¿Cómo vamos a responder? Ese es Jesús para mí. Oremos. Llenas mi vida, me satisfaces, sacias mi alma, me regocijo. Bendito Dios y Padre Celestial, grande y misericordioso eres, Señor. Oh amado Dios, tu amor se expresó, tu amor se encarnó en la persona de Jesucristo. Así de grande es tu amor. Así de sacrificial es tu amor. Demostraste y entregaste todo, Señor. Y frente a las humillaciones, frente a las acusaciones, frente a las blasfemias, frente a las afrentas, al maltrato y aún frente a la crucifixión, tu Hijo amado, mi Salvador, mi Redentor, mi Dueño, mi Señor, se quedó callado porque tenía en su mente un propósito, tenía en su mente una meta: morir para salvarme, derramar su vida, derramar su sangre para salvarme. Y no solo a mí, sino a todo aquel que cree en Él. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Ahora tengo vida eterna. El dador de la vida me dio vida eterna. La verdad me ha libertado. El camino me conduce a ti. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor. Gracias por entregar tu vida por mí. Gracias por mostrarme el camino. Gracias por liberarme con tu verdad. Gracias, Señor. Gracias por rescatarnos del pecado. Gracias por librarnos de la muerte. Gracias por hacernos libres. Libres para tu gloria, Señor. Libres para tu gloria, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor.
Y si hubiera alguien, Señor, en esta mañana o en este día, en el momento que esté viendo esta transmisión, que necesita alcanzar de tu salvación, que tu Espíritu Santo trate con aquella persona así como trató con nosotros y lo traiga a arrepentimiento. Un arrepentimiento que lo mueva a pedirte perdón por sus pecados. No simplemente un sentirse mal por lo que está haciendo y quedarse así como sucedió con Judas, sino que tenga un dolor por lo que es, por la condición en la que vive, y venga arrepentido a ti, Señor, a humillar su corazón delante de ti y pedirte perdón. Amado Dios, es nuestra oración, es nuestro ruego en esta mañana. Sea tu gracia sobre nuestras vidas siempre. Además también, Señor, como cada día, rogarte y pedirte por nuestros hermanos que estén pasando diversas pruebas, diversas dificultades, diversas enfermedades, crisis de cualquier índole, Señor, las cuales has permitido que estén atravesando, Padre, para que sean fortalecidos. Para aprendizaje, Señor, también, porque muchas veces las pruebas son para aprender la lección, para corregirnos, para poder enderezar nuestros caminos, pero también son para fortalecernos más en ti, para afirmarnos más en ti, para aferrarnos más en ti, a pesar de las circunstancias que se pueda estar pasando. Oramos, Señor, para que tú fortalezcas la fe de nuestros hermanos, de todo aquel que esté pasando por pruebas, por dificultades, Señor. Te ruego también por nuestros pastores, que cada día, Señor, están velando por nuestras almas, que cada día, Señor, están orando por cada uno de nosotros. Dios amado, oramos por ellos. Elevamos nuestra plegaria por nuestros pastores, Señor. Por ellos, sus esposas, sus hijos. Señor bendito, cada uno de mis hermanos unidos en esta mañana, estamos clamándote por nuestro pastor, por nuestro líder, por aquella persona que tú has levantado delante del pueblo, para que predique tu palabra, Señor. Y Dios, dale sabiduría, dale fuerza, dale entendimiento, para que puedan transmitir tu mensaje, no mensajes ajenos a tu palabra, sino tu palabra, Señor, sea predicado, sea expuesto de los labios de nuestros pastores, Señor. Y si hay alguien que se está desviando, algún pastor que está desviando su doctrina, Señor, Dios, corrígelo, Padre bueno. Corrígelo, Señor, en tu infinita misericordia. Gracias, amado Dios, por todo lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Te ruego también por mis hermanos que cada día se unen a las transmisiones y somos edificados en tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día. Ayúdanos, Señor, a poder edificarnos cada día más. Señor, fortalece la vida de mis hermanos. Bendícelos con toda bendición espiritual. Señor, brinda salud, brinda, Señor, lo necesario para cubrir sus necesidades, no solamente a ellos, sino también a sus familias, Señor, a sus cónyuges, a sus hijos, los que tienen familia, Señor. Sean bendecidos, Padre bueno, y tu misericordia siempre llene sus vidas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a Dios, hermanos, por su palabra, y también agradezco a Dios por cada uno de ustedes, estimados hermanos, que
cada mañana nos acompañan y cada día también durante el día se unen muchos a la transmisión. Rosa Cayetano, mi madrecita, Dios te bendiga, madrecita, cada día. Genaro Chero, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Rosemil Saldarriaga, Dios bendiga, hermana. Pascualina Jara, hermanita, Dios la bendiga, pudo ingresar. Mi hermanita desde varios días atrás, hermano, me estaba llamando, hermano, quiero ingresar, pero no puedo. Gracias a Dios que hoy día sí estuvo con nosotros, Dios la bendiga, hermanita. Mercedes Moscol, Dios la bendiga. Betty Berchelli, Dios la bendiga, hermana, gracias por acompañarnos. Ela Julcamoro, hermana, Dios la bendiga. Pedro Aroní, Dios te bendiga, estimado. Mercedes Mogollón, hermana, bendiciones. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Saludos a Dilmer y a la bebé. Sarela Torres, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Merian Cuba, bendiciones. Viviana Sánchez Lama, Dios la bendiga, hermana. Rosa Angélica Solórzano, hermanita, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Ana Lucero Segarra, bendiciones. Gladys Valverde, estimada amiga, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Luz María Ruela, hermana, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Josué Abanto, bendiciones, estimado hermano. Luisa Quipuscoa, Dios bendiga. Iraida Rojas, Bruno, bendiciones. O Rioja, Iraida Riojas Bruno, bendiciones, Dios la bendiga. Noemí Paredes, Noemí, Dios te bendiga, el Señor te siga fortaleciendo, bendiciones a toda la familia. Brian Orbegoso, estimado hermano, Dios te bendiga. Elvis Ortiz, bendiciones, gracias por acompañarnos. Mario Pérez, estimado hermano, gracias por acompañarnos en esta mañana. Y a todos nuestros hermanos que durante el día estén uniéndose a la transmisión. Agradecemos su preciosa compañía y también encargarles, hermanos, ¿no? Como decíamos en oportunidades, el objetivo de esta transmisión no es tener likes o mi afán no es alcanzar la mayor cantidad de compartidos, siempre y cuando sea para compartir la palabra de Dios. Ayúdenos en eso, que la palabra de Dios llegue a más personas, ¿no? Ese es el objetivo, que la palabra de Dios llegue a más corazones. Y usted puede ser parte de esto. Comparta con amigos, familiares, que también como nosotros necesitamos ser edificados en la palabra del Señor. Así es que les encomiendo esta tarea, que todos seamos parte de poder extender el reino de Dios, que la palabra de Dios llegue a más corazones. Amén, hermanos. Estamos ya prontos a terminar el libro de Mateo. Estamos a un capítulo y medio prácticamente, o un poquito más, ¿no? El capítulo 28 estamos terminando. Probablemente estemos culminando el día jueves o viernes de leer el Evangelio de Mateo, de meditar en el Evangelio de Mateo. Luego vamos a continuar con el siguiente Evangelio, con el Evangelio de Marcos. Pero con el permiso de cada uno de ustedes, ¿sí? Voy a tomarme unos días terminando el Evangelio. Permítanme ausentarme en las mañanas una semana por lo menos y reiniciamos, si Dios lo permite, el domingo 21. Disculpen. Sí. Posiblemente estemos terminando entre el jueves 11 o viernes 12 o a más tardar el sábado 13, ¿no? Estaba programado para terminarlo el jueves, pero de repente nos extendemos un poquito más. Pero voy a tomarme una semana de descanso en las mañanas, del 14 al 20, y el domingo 21 de noviembre, si Dios lo permite, estamos retomando este devocional y empezar el Evangelio de San Marcos, ¿sí? Entonces me da un tiempito también para poder preparar y poder estudiar un poquito, ¿verdad? Así es que, hermanos, damos gracias a Dios por ello, sus oraciones, por mi persona, por mi familia, mi esposa, mis hijos. También sabemos enfermarnos, sabemos pasar por pruebas, por dificultades, pero gracias al Señor que hasta ahora Él nos ha sostenido y nos ha dado las fuerzas.
Estimados hermanos, si Dios lo permite, mañana igual a las 6 de la mañana continuamos con este estudio y con el deseo y el propósito de ser edificados en la palabra del Señor. Bendiciones. Hasta entonces.